Entonces, la semana pasada estuvimos, iniciamos una presentación de lo que queremos es dar una idea general de todos los temas que va a abarcar el curso. Eh, Vamos a hacer un recorrido, ¿no?, por todos los temas que nos interesan aquí y no vamos a entrar en detalles, pero la intención es dar un panorama. Vamos a hacerlo en dos vueltas. Una primera vuelta va a ser esta que estamos dando y luego vamos a hacer una segunda vuelta donde vamos a ver las cosas con un poquito más de detalle. Y luego la tercera vuelta es que vamos a ir uno por uno con cada uno de esos temas, tratándolos en toda la profundidad que el formato del curso nos permite. Lo que habíamos llegado, pues, es que la convergencia de diversos avances científicos y diversos avances tecnológicos están poniendo a la humanidad en una situación muy interesante en la que toda la información y todos los datos de la humanidad están en formato digital y que son accesibles además desde cualquier parte del mundo a través de Internet. No todos los datos, como ustedes saben, son públicos, ¿no? Hay datos privados y tiene sentido que haya instituciones, países, personas que tengan datos que no quieran compartir con cualquier persona, sino con solo las que ellos lo deseen. Pero la mayor parte de todos los datos que deben ser públicos están disponibles a través de Internet. Y eso es lo que le ha dado importancia y le ha dado sentido, ¿no?, a todas estas frases que tenemos enfrente, ¿no? Esta industria del dato, la ciencia de los datos, la minería de los datos, ¿no? Que de lo que se trata es también, otras personas lo refieren como analítica computacional, porque la única manera que tenemos de acceder, de procesar esos volúmenes inmensos de datos es a través de algoritmos matemáticos. Y eso es lo que nos trae aquí hoy, en por eso estamos reunidos. Aquí estamos viendo cómo este asunto, que es, digamos, la bola de la izquierda, ¿no?, con qué se trata. Y como he dicho, se trata con algoritmos matemáticos, ¿no? La inteligencia artificial no es más que algoritmos matemáticos. De hecho, la inteligencia artificial es una disciplina que está incluida en las matemáticas. De hecho, es interesante porque al mismo tiempo que está en las matemáticas, está en la ingeniería, ¿no? De hecho, está en la intersección, ¿no?, de las matemáticas con la ingeniería. La ciencia lo que hace es descubrir, crear conocimiento. En algunos casos es descubrirlo porque es conocer lo que existe en el mundo natural, y en otros casos es crearlo porque es inventarlo, ¿no? Las matemáticas, por ejemplo, no es algo que uno se encuentra en una mina y a medida que tú escarbas más profundo aparecen nuevos teoremas. Es algo que es un invento de la humanidad, ¿no? Y bueno, los temas interesantes, ¿no? Podemos ver aquí todo que Machine Learning, ¿no?, que es parte de la inteligencia artificial, Deep Learning, y sabemos que en este conjunto de la derecha, el personaje principal de la película son las redes neuronales. Eh, no es que todas las técnicas de Machine Learning podamos considerarlas redes neuronales. Hay algunas técnicas de Machine Learning, redes bayesianas, árboles de decisión, etcétera, que no son redes neuronales, ¿no? Pero el grueso de las aplicaciones que hoy en día nos sorprenden tanto, ¿no?, todos estos LLMs, ¿no?, están basados en redes neuronales.
Y bueno, algo que es muy importante no solo es poder eh, almacenar todos esos datos, sino explotarlos. Y explotar esos datos implica un análisis que tiene por objetivo descubrir conocimiento en esas bases de datos. Los datos son datos crudos y requieren de un procesamiento para convertirse en información útil, en conocimiento que sirva para tomar decisiones. No solo es importante, además, poder descubrir conocimiento, ideal sería poder generar un agente inteligente que navegue en la base de datos y haga una exploración y descubra cosas interesantes, nos aporte valor. Pero no solo es descubrir el conocimiento, sino es cómo lo representamos de manera que lo podamos comunicar. Y en ese sentido, van a ver ustedes que uno de los campos más activos que hay dentro de ciencias de la información en la actualidad es el campo de Information Visualization. O sea, cómo podemos visualizar. No es solo visualizar, sino la idea es realmente representar. Cómo representamos el conocimiento de manera que se pueda comunicar, ¿no? Y claro, sabemos que la mente humana es muy geométrica y las cosas visuales son muy fácil de asimilarse por nuestro cerebro. Entonces, por eso el énfasis en generar técnicas de visualización. Eh, Aquí tenemos este es el esquema del descubrimiento de conocimiento, ¿no? El proceso de descubrimiento de conocimiento en bases de datos, ¿no? ¿Cómo empieza la historia? Pues hay alguna base donde están los datos que uno quiere analizar, ¿no? No todo lo que está ahí nos interesa, ¿no? Va a haber un subconjunto de ese conjunto que hay que extraer la parte que nos interesa para simplificarlo, porque imagínense, no quieres analizar todo, quieres analizar solo lo que te interesa. Y luego lo que va a ocurrir es que generalmente vamos a ver que esos datos no están tan bien como uno quisiera o no están organizados, no están escalados, no están normalizados como nosotros quisiéramos y tenemos que hacer una labor de preprocesamiento. Esta labor no se puede subestimar porque en la mayoría de los casos puede representar 60-70% del trabajo que hay que realizar. Es muy laborioso. Y una vez que uno tiene ya los datos bien preparados para poderlo alimentar a nuestros algoritmos matemáticos, entonces, y ya los hemos transformado, pues vamos a descubrir a través de esos algoritmos los patrones que se van a convertir en el conocimiento que deseamos, ¿no? Mediante un proceso de interpretación, ¿no? Eh, Les decía que el tema de Information Visualization es un tema relevante. Para que tengan ustedes idea, hay revistas, ¿no?, que se dedican a este tema. Esta es una de ellas que tiene precisamente ese nombre, ¿no? Information Visualization, ¿no?, que es una revista editada por Xiaomei Shen, ¿no?, de los Estados Unidos, de la Universidad de Drexel, ¿no? Y vamos a ver, empezar a hablar de neuronas, ¿no? ¿Cómo, por qué estos algoritmos matemáticos, ¿no? ¿Por qué se les llaman redes neuronales? Vamos a ver, lo que ha ocurrido es que son algoritmos, son agentes, si ustedes quieren lo pueden conceptualizar así también, que se han inventado, pero están biológicamente inspirados. Están inspirados en la manera en la que el sistema nervioso y el cerebro trabajan.
el modelo más básico de las neuronas binarias, o sea, neuronas que solo pueden tener dos estados, las concibes muy esquemáticamente, de manera muy abstracta, pensando que la neurona está o en reposo o está activada. Si está activada, ella transmite señales a todas las neuronas con las que está conectada. Si está en reposo, nadie se entera que ella está ahí. Y ese modelo de neuronas binarias, que son las neuronas que se conocen como neuronas de McCulloch y Pitts, pueden ver que efectivamente fue un resultado de una colaboración entre un matemático y un neurocientífico. Y estamos hablando de que esto era cuando estábamos a mitad del siglo pasado. De acuerdo a este esquema, eh, lo que vamos a tener es un modelo de neurona, como hemos dicho, con dos estados nada más, y que recibe, ¿no?, una entrada de diversos señales que provienen de otras neuronas a través de conexiones. Se supone, como ocurre biológicamente, que cada neurona tiene un umbral de excitación. O sea, las señales que entran a ella tienen que llegar a un cierto nivel mínimo para que ella se excite, o sea, que cambie su estado de 0 a 1. Y las conexiones, esto es algo que va a aparecer en la secuela constantemente, es el concepto de sinapse, que referimos como sinapses a esos puntos donde las dos células se comunican. Son digamos, las conexiones que vamos a tener entre las células. Van ustedes a oír hablar mucho de pesos sinápticos, ¿no? Y esto se debe a que también, inspirado en lo que pasa biológicamente, ustedes pueden imaginar que dos neuronas están conectadas y la señal para pasar de una célula a la otra, pues tiene que tener tiene que pagar un costo energético, ¿no? Y ese costo energético puede ser mayor o menor, dependiendo de cómo sea esa sinapse particular. Las sinapses con una neurona pueden representar, digamos, mucha fricción, vamos a decirlo así, este, para compartir la idea, y otras pueden tener menos fricción. Si pensamos en términos de circuitos eléctricos, usted sabe que los circuitos eléctricos, los conductores tienen, aunque dejan pasar la corriente, tienen resistencia. Entonces podríamos pensar que también a la que la sinapse tiene cierta resistencia eléctrica y que esa resistencia eléctrica puede variar de sinapse en sinapse. Lo que se sabe es que las vías y las sinapses que están en esas vías neuronales que se usan mucho, se facilitan esas conexiones. Decíamos que esto es como el cauce de un río. El agua fluye en el río, pero al fluir arrastra materia y va ensanchando el río. O sea, cada vez al agua le es más fácil fluir en ese río porque eh, la propia corriente del agua amplía el río y facilita el flujo. Bueno, exactamente ese fenómeno se observa biológicamente y es conocido como el principio de Hebb, ¿no? Y entonces vamos a ver que en los modelos de ingeniería, pues lo que se ha hecho es precisamente copiar, ¿no?, ese comportamiento. Un poco de tiempo después, ¿no?, más o menos 10 o 15 años después de McCulloch y Pitts, apareció Rosenblatt, también del área de psicología en este caso, ¿no? O sea, del área que les interesaba la mente, que les interesaba el cerebro, ¿no?
y inventó, ¿no?, algo que le llamó el perceptrón. Y este sistema, ¿no? Vean cómo el título de su artículo dice, ¿no? Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain. Eh, Fue toda una noticia a nivel nacional, ¿no? Vean aquí como, por ejemplo, está siendo anunciado como una máquina que sensa, reconoce, recuerda y responde como la mente humana, ¿no? Por supuesto que eso llamó mucho la atención, fue noticia en Estados Unidos a nivel nacional, ¿no? Y se concentró mucha atención en eso. Vamos a estar discutiendo los perceptrones con mucho detalle, ya José Luis empezó a hablarles de ellos, ¿no? Y aquí les estoy contando ahora la historia de dónde vienen y cómo aparecieron. El, el perceptrón esencialmente, ¿no?, y el modelo de neurona que se sigue usando en la actualidad, ¿no?, obedece este esquema que está aquí. Esta bolita, ¿no?, es el procesador neuronal que vamos a considerar, ¿no?, que lo podemos crear en lo mismo, en modelar en un programa computacional, ¿no?, pero también lo podemos crear en hardware, ¿no?, que tiene la posibilidad de recibir señales, ¿no?, múltiples señales. En este caso estamos pensando que hay N señales, ¿no?, que provienen de las conexiones que esta célula tiene con otras neuronas. Ella lo que hace es integrar, ¿no?, todas esas señales y tiene un umbral de excitación de tal manera que si ese umbral se rebasa, la neurona se excita, ¿no? Y matemáticamente, una manera muy trivial, ¿no?, minimalista de integrar esa funcionalidad es haciendo esta suma pesada, ¿no?, de lo que entra de acuerdo al peso que hay por cada una de las vías, ¿no? Si pensamos que hay cada uno de estos pesos sinápticos, vean, los pesos sinápticos generalmente van a ver que en la literatura se denota con la letra W, y eso viene del inglés weights, ¿no? Son weights, pesos, ¿no? Y pueden ustedes pensar que hay un vector de pesos, ¿no? Un vector W que tiene n coordenadas, y si piensan en eso, tienen un vector de entrada, la señal de entrada, x1 hasta xn, es un vector x, y lo que estamos haciendo es el producto escalar o el producto punto entre w y x. Si eso, entonces lo que vamos a hacer es ver, ahora hay una función, se le llama función de transferencia, ¿no?, que va a recibir ese número que resulta del producto punto y va a decidir si se excita o no. La manera más natural y más sencilla también de hacerlo es con una función tipo Heaviside o como la funcioncita roja que está aquí, que sería la tangente hiperbólica. Ok, aquí les dejo la referencia, ¿no?, del artículo original de McCulloch-Pitts de 1943 en el Bulletin of Mathematical Biophysics, que se llamó A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Neurons Activity. Ok, ahora, esta interpretación geométrica del perceptrón y toda esta discusión del perceptrón la vamos a hacer en paralelo. Vamos a ver en mucho detalle cómo se trabaja con estos modelos, ¿no? Pero quiero pasar ahora a ver algo que pasó un poco de tiempo después, ¿no? Que tuvo relevancia también, más o menos por las mismas fechas, ¿no? Eh, fue la famosa computadora ENIAC, ¿no? Esto fue una cosa que llamó la atención a nivel mundial, ¿no? Los Estados Unidos compitiendo con sus adversarios en generar tecnología, ¿no?
Y vean, están hablando, en ese entonces no había transistores, ¿no? Ustedes yo creo que posiblemente ustedes ya no les sacaron ni los focos incandescentes que teníamos en todos lados en las casas. Ahora en todos lados tenemos focos de diodos, ¿no? Pero entonces tenía 18.000 tubos de vacío, ¿no? Que eran lo que sustituía a los transistores, ¿no? Ocupaba un área de 135 metros cuadrados, pesaba 27 toneladas, ¿no? Aquí veo que hay una discrepancia, ¿no? Que por un lado está diciendo que 167 metros cuadrados y aquí 135. Quién sabe cuál sea la realidad. Estos datos aparecieron de dos fuentes, ¿no? Y vean por qué era ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Eh, Podría ser interesante discutir la arquitectura de este bicho, pero pues como es algo que ya está súper superado, yo creo que es algo que no vale la pena para ustedes. Los focos tenían 3.000 horas de duración. Ustedes saben, los que hayan visto los focos incandescentes tienen un filamento que al pasar la corriente tiene mucha resistencia, el filamento se calienta mucho y entonces se pone incandescente y eso es lo que produce la luz, ¿no? Que por cierto fue un gran logro, ¿no? A nivel de toda la humanidad, inventar ese tipo de focos. Esto fue Thomas Alva Edison, ¿no? el que, el que hizo el descubrimiento, que es una historia muy interesante, porque el problema es que cuando tú quieres, la idea es muy buena, ¿no? Y funcionó por muchas décadas a nivel mundial, ¿no? Era la manera en la que nos iluminábamos, las televisiones, los radios, todo funcionaba con estos bulbos, ¿no? Incandescentes, pero pues el problema es que eventualmente se fundía, ¿no? Y entonces estábamos esperando, pero tenían miles de horas de duración y entonces, bueno, pues eran útiles. Pero cuando empezaron ellos, cuando a probar la idea, se les fundían inmediatamente. Y entonces Edison buscaba por todos lados probó con todo tipo de materiales, hasta con los cordones de los zapatos, con pelos, con cuanta cosa había, ¿no? Eh, para poder, y no era no solo él, ¿no? Tenía mucha competencia, había muchas empresas que estaban tratando de encontrar el material. En general, creo que lo que al final resultó fue el tungsteno, ¿no? Filamentos de tungsteno. Pero Edison necesitaba dinero. Edison finalmente tuvo éxito con esto, y creó la compañía General Electric. Ustedes seguramente han visto, hay muchos aparatos eléctricos todavía a la fecha y la empresa sigue existiendo, ¿no? Eh, Gracias a que pudo haber luz, fíjense, ¿no? Gracias a que se inventó el luz, vean cómo interacciona la ciencia, la tecnología con la sociedad. Gracias a que pudo haber luz, entonces, si tú tenías corriente eléctrica en tu casa, podías tener luz. Antes la gente andaba con velas, con otros lámparas, ¿no? De petróleo, ¿no? Y era muy incómodo y poco efectivo. Ahora, cuando ya resultaba que podías tener luz, pues ahora para poder tener luz necesitabas corriente en tu casa, pero no había una red eléctrica que en las ciudades. Entonces, el hecho de que pudieran tener luz justificó que los gobiernos invirtieran en montar una red eléctrica para que la luz a través de la electricidad pudiera llegar a las casas. Una vez que esto pasó, entonces ya que en la casa tenías luz, porque tenías electricidad, pues entonces tenía sentido que tuvieras una plancha, que tuvieras un tostador, que tuvieras una estufa eléctrica, que tuvieras un refrigerador
que tuvieras un calentador eléctrico. Y se pueden imaginar que eso desató una industria tremenda en los Estados Unidos, que fue lo que le dio el boom ese de que la clase media de los Estados Unidos, o sea, Estados Unidos empezó a producir todos esos aparatos que se vendieron en todo el mundo y, y explotó económicamente el país, ¿no? Pero bueno, eh, el problema que tenían con la ENIAC era que la probabilidad de que un foco fallara era muy alta y tenían fallas muy frecuentes. Y aquí tienen, por ejemplo, en la foto a un ingeniero que está buscando todo este carrito que está aquí, está lleno de focos nuevos, está viendo cuál es el foco que va a sustituir, pero vean, el problema es cómo detectas cuál fue el foco que se fundió, ¿no? Este, estás hablando de que había 19,000, ¿no? Este, posibilidades. Entonces, eh, eso era verdaderamente pain in the ass. Bueno, vamos entonces a ver qué pasó después, ¿no? Y ya estamos más cerca de donde estamos. Vamos a ver, vamos a hablar ahora de lo que pasó eh, apenas hace 15, 20 años. Y vamos a hablar un poquito de ciencia computacional y su papel en lo que es la transdisciplina. Vamos a hablar un poquito de la relación que hay entre el método de investigación de la ciencia y la tecnología. Y vamos a hablar brevemente de los sistemas complejos, ¿no? ¿Qué son los sistemas complejos y qué cosa es el Centro de Ciencias de la Complejidad, donde estamos en este momento? Desde aquí les estoy dando la plática. Ok, eh, ¿por qué? Para que la ciencia tenga sentido, ¿no? Tiene que ser válida una hipótesis que es fundamental, que es la hipótesis del universo organizado. O sea, lo que ocurre en la naturaleza no es fortuito. Lo que ocurre en la naturaleza eh, ocurre de una manera porque así tiene que ser, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Eh, esto es muy interesante. Ahora, gracias a que a diferencia de lo que ocurría en el pasado, los billonarios de hoy en día son hombres, de hecho, jóvenes, muy educados científicamente. Son personas muy literados en matemáticas y en física, ¿no? Que basados en ese conocimiento y en economía, por supuesto, y en negocios y en finanzas, ¿no? Esa combinación de esas cuatro cosas, finanzas, este, economía, matemáticas y física, es lo que está creando estos millonarios. O sea, Joe Bezos, Elon Musk, Sam Altman, en fin, Zuckerman, toda esta gente que ustedes están muy familiarizados con ellos. De hecho, ellos, si ustedes los oyen hablar, todo el tiempo en todos sus discursos hablan de principios fundamentales, ¿no? De primeros principios, ¿no? Me gusta cómo lo dice Elon Musk, ¿no? Elon Musk dice, eh, en el universo hay leyes, eso es la física, y esas son obligadas, esas sí nadie las puede, son las únicas leyes que los seres humanos no pueden violar. Todo lo demás, que no es física, fíjese qué cosa tan fuerte, qué manera de verlo tan bonita, es solo recomendaciones, pero no son cosas que tienen que ser. Lo único que tiene que ser es lo que manda la física. Entonces, gracias a eso, a esa hipótesis, a creer eso, pues entonces tiene sentido la búsqueda
del descubrimiento de esas leyes. Y aquí la palabra descubrimiento es importante, porque no las podemos inventar, ¿no? Las tenemos que descubrir. Y bueno, pues esto da, da lugar a una mentalidad, una concepción del universo como algo que está organizado, que no es caótico y que en donde sus partes están en constante interacción, ¿no? Y estas interacciones están regidas por leyes, ¿no? Una de las leyes es el principio de causalidad. O sea, eso de que toda causa produce un efecto y todo efecto tiene una causa, ¿no? Me gusta mucho esta frase, ¿no? En donde esto se dice poéticamente, ¿no? Todas las cosas son causadas y causantes, ayudadas y ayudantes. Todas subsisten por un lazo natural e insensible que liga a las más alejadas y a las más diferentes. De hecho, en la antigüedad decía el profeta, y no se moverá una partícula de polvo sin que se conmueva el universo, ¿no? O sea, incluso lo más elemental, ¿no? Puede tener consecuencias a través de esta cadena de interacciones. Hay una versión ahora muy moderna de ese principio profético, que es el efecto, el butterfly effect, el efecto mariposa, ¿no? Que ustedes saben que tiene que ver con la teoría del caos y que se le ha dado sentido al hecho de que el aleteo de una mariposa en Pekín puede hacer que mañana en México haya una tormenta, ¿no? Entonces, eh, son cosas muy básicas de la investigación científica, ¿no? Ahora, en la metodología científica, el paradigma clásico es el que está representado en esta figura con esta interacción, ¿no? Virtuosa entre teoría y experimento, ¿no? ¿Cómo hacemos ciencia? Observamos la naturaleza y a partir de esas observaciones empezamos a crear conocimiento. O sea, ¿qué es crear conocimiento? Crear conceptos. Tú ves que algo se mueve y entonces creas el concepto de velocidad. Ves que se puede mover de diferentes maneras y creas el concepto de aceleración. Te preguntas por qué se mueve y descubres que hay una interacción que hay de otro agente sobre ella y viene el concepto de fuerza. En fin, se crean conceptos, se crean teorías, se descubren leyes y entonces regresamos a la naturaleza a observarlas para descubrir, ¿no? Si efectivamente se verifican o no. Y a partir de ese nuevo conocimiento podemos hacer observaciones todavía más inteligentes de la naturaleza y crear nueva teoría y así esto va virtuosamente reforzándose en cada iteración. Ejemplos de el resultado maravilloso de esta metodología es toda la obra de Newton, ¿no? Que nos permitió toda la mecánica que nos ha tenido tantas consecuencias y lo mismo que la teoría de evolución de Darwin. Ahora, hay una interrelación también virtuosa entre la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, los científicos para observar la naturaleza necesitan aparatos. Piensa en Galileo, construyó un telescopio y miraba el cielo. Pero si ustedes comparan el telescopio de Galileo con los telescopios actuales, ¿no? Incluso con los radiotelescopios, que ya no miramos al cielo, ahora lo que hacemos es recibir las ondas electromagnéticas y procesarlas, ¿no? eh, la observación que podemos hacer ahora del cosmos no se compara con lo que podía hacer Galileo. Entonces, a medida y por qué se han podido construir todos esos aparatos, ¿no? Sofisticados, pues porque hemos creado más ciencia.
la manera en la que observamos a los seres biológicos. Hoy en día no solo los miramos por afuera, ¿no? Y los coleccionamos ahí en museos, disecados, ¿no? Ahora estamos analizando los genomas, los proteomas de los seres vivos. Podemos secuenciar los genomas. Hoy en día casi todos los seres vivos están secuenciados en las bases de NCBI, ¿no? Entonces, el punto yo creo que es claro, ¿no? Más ciencia puedo hacer mejores aparatos. O sea, la ciencia tiene esa interrelación maravillosa con la ingeniería, ¿no? Que es la que produce la tecnología, ¿no? Y entonces podemos tener mejores aparatos y teniendo mejores aparatos podemos hacer más ciencia, mejor ciencia. Y mejor ciencia da mejores aparatos. Los microscopios electrónicos, por ejemplo, son un ejemplo de esto, ¿no? Eh, no es lo mismo el microscopio con que los neurofisiólogos antes miraban a las células nerviosas que como lo hacemos ahora con microscopios electrónicos, ¿no? Cuando dos cosas empiezan a tener esta interacción positiva, ¿no? Retroalimentación positiva, lo que se ocurre siempre es que se produce una explosión. Y es la explosión de conocimiento que vimos antes, que está dada por este ciclo virtuoso, ¿no? Entre la teoría y el experimento, ¿no? Y, pero bueno, vamos a preguntarnos qué efecto ha tenido esto, ¿no? Actualmente en el desarrollo de la ciencia, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado en este siglo, ¿no? Vamos a preguntarnos cuál es el método de la ciencia, si hay diferentes maneras de hacer ciencia, si la metodología científica evoluciona o es la misma desde Newton y desde Galileo, ¿no? O hay nuevas formas de hacer ciencia que emergen, ¿no? Este, y, y bueno, pues la respuesta ustedes ya la saben, y es que sí, la ciencia y la metodología de la ciencia está evolucionando constantemente. Y una de las cosas que han impactado más el método científico es la tecnología. Aquí les voy a referir para que ustedes, los que puedan tener interés en ver cómo este siglo, este proceso se desató, en el que se transformó de manera muy radical la manera en la que hacemos ciencia. Estas son las portadas de dos libros, ¿no? Eh, Uno fue creado en Estados Unidos y otro en Europa. Uno fue creado por el PITAC, que es el Presidential Information Technology Advisory Committee de los Estados Unidos. O sea, es un comité que el presidente de los Estados Unidos, en este caso fue Bill Clinton, ¿no? Lo creó para que lo aconsejara en cuestiones de ciencia y tecnología. Y en este caso fue un esfuerzo que se hizo en respuesta, una vez que salió esto, los europeos dijeron, oye, tenemos que hacer algo. Y entonces Microsoft Research aportó dinero y se nucleó un grupo de científicos europeos, no todos europeos, ahí estaba Jorge Soberón, ¿no? Compañero mío aquí de la Facultad de Ciencias, biólogo, magnífico investigador, ¿no? Que fue reclutado también, él vive ahora en Estados Unidos, y fue reclutado para hacer esta investigación que se llamó Science 2020. Estaban en 2007. Entonces lo que querían era ver qué va a pasar en 15 años, ¿no? ¿Qué va a pasar dentro de 15 años, ¿no? Y aquí lo que hizo el comité de acá, este de acá era principalmente un grupo de científicos, y acá eran científicos, pero también industriales, y llegaron a conclusiones tan claras como las que ven aquí, ¿no? Que la ciencia computacional era uno de los campos técnicos más importantes para el siglo XXI. O sea que
había que invertir en, en todo lo que tenía que ver con la ciencia de la computación, ¿no? Y ponían en ese texto el ejemplo de lo que le había pasado a Estados Unidos. En el pasado, Estados Unidos en la carrera esta de por salir de la Tierra, eh, se había visto aventajado por Rusia porque no hicieron inversiones importantes, ¿no? No habían creado la NASA, ¿no? Y entonces Rusia se le adelantó y fue la primera que pudo lanzar al espacio un vehículo, ¿no? Que iba a estar orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? Que era el Sputnik, se llamó, ¿no? eh, Creo que hay una vacuna que le pusieron Sputnik, ¿no? Y es celebrando ese hecho. Y entonces, bueno, tuvieron que ponerse la pila, crearon la NASA y entonces empezaron también la carrera, ¿no? De la guerra de las galaxias, ¿no? Para poder conquistar el espacio. Ustedes saben que eso tenía que ver también con el hecho de que puedes tú lanzar proyectiles nucleares y tú quisieras tener otros proyectiles que pudieran entonces contrarrestar y derribar esos proyectiles nucleares antes de que lleguen a su blanco. En fin, fue todo una carrera en donde competía la Unión Soviética con los Estados Unidos y con China y otros países. Pero bueno, aquí lo que hicieron es decirle, hay que invertir en esto, ¿no? Y que era relevante para la solución de los problemas complejos. Vean, aquí empezábamos a darnos cuenta de que todos los problemas que hay en todos los sectores, ¿no? Vean, aquí están hablando de no solo los dominios de la ingeniería, sino seguridad nacional, salud pública y todo lo que tiene que ver con impacto económico, era relevante, ¿no? Que tenía que haber avances en computación y conectividad, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? En Microsoft Research, ¿no? Microsoft Research es eh, dijo muy claro, ¿no? Y esto es muy importante que lo tengan ustedes presente, ¿no? Porque ya estamos en la década del 2020, ¿no? Estamos llegando a la mitad de la década de 2020 y ellos ya veían desde entonces, ¿no? Que los científicos tienen que ser completamente literados en computación y matemáticas y que por supuesto eso tenía implicaciones para la política educativa, ¿no? Para poder generar, ¿no? Científicos con esas capacidades, ¿no? Esto es súper relevante. Yo tuve contacto con estos estudios porque en el 2005 el rector de la universidad me dio 30 millones de pesos para promover el desarrollo de esto en la UNAM, ¿no? Y hicimos un esfuerzo muy grande, ¿no? Para hacer consciente a la UNAM de que había que desarrollar la computación y las tecnologías de la información de una manera importante, ¿no? Piensen esto, ¿no? Una cosa que yo vi con mucha tristeza fue que algunos de nuestros líderes en el departamento de matemáticas de la facultad, ¿no? Eh, Transformaron la carrera de ciencias, de licenciado en ciencias de la computación, lo transformaron precisamente en la dirección contraria, ¿no? Les quitaron matemáticas. Dijeron, no, no, ellos no necesitan saber matemáticas. Claro, en ese entonces quien coordinaba la carrera, ¿no? Era una persona que no estaba literada matemáticamente, ¿no? Y entonces decía que los computólogos no necesitaban saber matemáticas, que había que darle unos cursitos ahí nada más, este, leves de eso, pero adecuados a ellos, ¿no? Pero no estudiar matemáticas con los matemáticos y con los físicos, ¿no? Como se venía haciendo anteriormente. Pero bueno, mi consejo a ustedes es, háganse literados en estas dos cosas. No solo en matemáticas, sino en computación. Aquí también, en este estudio, ¿no? En el PITAC, ¿no? Se pone de relieve la importancia que tiene
¿no? Reconocer que los desafíos más importantes de la humanidad en este siglo son de naturaleza transdisciplinaria, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que problemas, piensen, durante el siglo pasado, la humanidad avanzó muchísimo en especializarse. Y en todas las universidades, en todas las profesiones, ¿no? Se crearon especialistas, especialistas, especialistas. Y todo el mundo lo que buscaba es, ¿en qué voy a ser especialista? ¿No? O sea, cuando tú tenías que decidir qué hacer, cómo educarte, era, ¿en qué me voy a ser especialista? ¿No? ¿Me voy a ser especialista en cierto tipo de variedad del frijol? ¿No? ¿O en qué? ¿No? Este, o sea, todo el esfuerzo era muy disciplinario, ¿no? Y entonces la gente se volvía muy experta en muy poquito, cada vez sabía mucho de cada vez más poco. Pero piensa en COVID, por ejemplo. ¿Es un problema de qué? ¿Es un problema este, médico? No, paralizó al mundo. Era un problema de turismo, es un problema de economía, es un problema de transporte, todas las cadenas de supplies, de distribución de productos, eh, no se podían ni hacer coches, porque las cadenas de producción fallaron. El hambre, el calentamiento global, ¿no? ¿Es un problema de física? No. Entonces, son problemas que no pueden ubicarse dentro del marco de una sola disciplina, son transdisciplinarios y tienen que ser abordados con un enfoque interdisciplinario por grupos de investigadores multidisciplinarios, ¿no? Y eso es algo que es muy importante. También, como son transdisciplinarios, son problemas muy complejos. ¿Pues qué podría traer esto? Este, a lo mejor son nuestros compañeros que van a venir. Entonces, eso nos lleva a esto, ¿no? ¿A qué cosa es lo que hoy en día se le llama ciencia de la complejidad? ¿Qué son los sistemas complejos, ¿no? Ya hemos hablado que el cerebro es un sistema muy complejo. O sea, la propia arquitectura del cerebro es indescriptible, ¿no? De hecho, ya se va a acabar. Quedan 3 minutos. Ok. Entonces, eh, y, eh, ¿y qué es la ciencia de la complejidad? No es una nueva ciencia en el sentido de que tenga un corpus teórico, ¿no? Diferente al corpus teórico de la ciencia clásica, ¿no? No, es realmente un nuevo enfoque de la investigación científica. Pero sí, ya José Luis me ha hecho ver que está acabando el tiempo y vamos entonces a dejar aquí vamos a dejar un momento aquí para poder este, dejar espacio para alguna pregunta o algún comentario que quisieran ustedes hacer antes de que nos despidamos por hoy. ¿Tú ya quitaste la grabación, José Luis?